quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Con mucho gusto celebro esta Eucaristía, celebramos, diría mejor, cada quien desde su hogar, desde sus casas, desde ese ambiente de familia, donde todavía el confinamiento nos sigue allí, nos sigue manteniendo encerrados. Pero la Eucaristía se abre de cualquier forma, cualquier rincón, en cualquier espacio, en cualquier monte, en cualquier valle, y también se deja penetrar por todo lo que en el mundo va pasando. Es decir, la Eucaristía está atravesada hoy en día por el dolor de tanta muerte, de tanta enfermedad, de tanto sufrimiento, y también de tanta gente que no tiene que comer, que ha perdido el trabajo, y que quizá era gente pobre, sin mayores recursos, pero que podía salir adelante. Y hoy ya no están pudiendo salir adelante y no se ve para cuándo. Entonces, lo veo yo como una saeta, como una espada que sigue taladrando, sigue atravesando el corazón de la Eucaristía. Pero también es impresionante pues ver la situación de la violencia en el país, de la agresión y el poder del narco, de los grupos que se disputan el poder y que están más armados quizá que las mismas policías. Y uno se pregunta cómo es posible que haya tanto odio, tanto deseo de venganza, tanta lucha por un poder que al final de cuentas es la muerte. Y esa es la otra cruz, la otra espada que está atravesando el corazón de nuestra Eucaristía. Por eso no podemos prescindir de eso. No podemos decir qué bien estamos en nuestras casas escuchando la Eucaristía si no dejamos penetrar en nuestro hogar también ese pecado del mundo. Y si no nos preguntamos qué tenemos que hacer para colaborar en que haya menos dolor y sufrimiento en la realidad. Pues esto es lo que me parece a mí que tiene que enmarcar nuestra Eucaristía. No podemos prescindir de esta realidad. Y a pesar de todo y en medio de todo, bendecimos todos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Que así sea. Nos quedamos unos instantes recogiendo nuestra vida, reconciliándonos, poniendo el dolor de la humanidad en nuestros corazones, en el corazón de Jesús, en el corazón de la Eucaristía. Y reconocemos también nuestro pecado, el pecado de la humanidad, el pecado del mundo. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, nos perdone de todos nuestros pecados, pero que también nos dé su gracia para ir saliendo poco a poco de esa situación tan violenta que vive nuestro mundo y nuestro país, para poder de verdad implantar y gozar de ese reino por el que Jesús dio la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantemos ahora con alegría, el Señor ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
Hagamos oración. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra del Señor. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede ahí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó, y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
una estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 Hermanas y hermanos, que el Señor siga estando con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Esta es, hermanas y hermanos, para todos nosotros, la palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Como los he invitado, nos preparamos cómodamente en nuestras casas, pues a meditar un poquito, a desentrañar esta palabra que el Señor nos ha dado. Sabemos que la Eucaristía no solo es un espacio de oración, sino es un espacio también de reflexión, de conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero tampoco es solo un espacio solo de reflexión y de Sagrada Escritura. Es también un espacio de contacto con Dios, de comulgar con Él. Por eso, esa integración en la Eucaristía es lo que la hace tan valiosa. Y la Eucaristía definitivamente, cuando menos en sus lecturas, tiene que ser una buena noticia para todos los creyentes. Hemos dicho al principio de la misa esas cruces enormes que están atravesando el corazón de la humanidad. Y ahí entonces se pregunta uno, ¿dónde está la buena noticia? ¿Dónde podemos encontrar el mensaje, pues, de salvación que Dios nos está mandando? Y si uno lee el Evangelio en este contexto, más nos podríamos rasgar las vestiduras y más complejo sería entender. En el lenguaje o el idioma original de este texto, en griego, no solo dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí, sino dice: el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Y claro que esas palabras en un evangelio, en una propuesta de salvación y de buena noticia, no se puede entender. Por eso los traductores, tratando de rescatar el sentido, lo que dicen y señalan es eso: el que ama más a otros, el que ama más a su padre, a su madre, a su hija, a sus cosas, más que a mí, no es digno de mí. Y luego después dice: el que sea digno de mí, que tome su cruz y me siga. Entonces, hay allí todo un contexto, todo un conjunto de textos muy importante. Pero quiero referirme a la primera lectura y a la segunda, aunque sea rápido, por ese contexto de salvación que también la palabra de Dios nos ofrece y de bondad.
O sea, es muy bonita la narración del profeta que llega a esa casa, esta señora bien acomodada lo recibe, luego el marido le dice, este es un hombre de Dios, vamos a hacerle un cuartito arriba y todo, y el profeta, sintiendo la bondad de esa gente, le pregunta a su siervo y le dice, ¿qué podemos hacer por ellos? Y dice, pues ellos son mayores, el marido es mayor y no pueden tener hijos, y entonces le dice, dentro de un año vendré por acá y tendrás un hijo. De la nada, de la impotencia, de las puertas cerradas, Dios es capaz de transformar y de abrirnos y de darnos un mensaje de esperanza. Y eso, la Biblia está llena de estas escenas, donde no hay esperanza, donde no hay condiciones para poder transformar esa realidad y que de pronto surja algo nuevo, algo bueno, algo que hemos esperado y que para nosotros no hay manera de conseguirlo. Dios está allí y lo consigue. Pues es en medio de esta situación que vivimos de pandemia, de crisis, de violencia, de narcos, hay que apostar por eso. Hay que nunca perder la fe de que Dios nos abrirá una puerta. Y la segunda lectura de Pablo es muy conocida y también es muy esperanzadora. Cristo murió por nosotros y al morir Él derrotó al pecado, mató al pecado y nos llevó a todos a la resurrección. Nuestro tema entonces no es si vivimos o no vivimos en pecado, sino cómo resucitamos con Él, cómo lo seguimos, cómo vamos muriendo, también dice San Pablo, al pecado, es decir, cómo morimos a todas estas circunstancias que están matando a los hijos de Dios. La invitación es por allí, pero Cristo ya murió, ya derrotó el pecado, ya nos está dando la oferta de salvación, ya nos resucitó. Por eso dice, el que ha sido bautizado en la muerte de Cristo está participando ya de su resurrección. Entonces, estos dos textos, de alguna manera, son una invitación a la esperanza. Hemos resucitado con Él, el pecado ya no tiene fuerza, cuando menos como promesa y como utopía. Por eso, seguimos manteniendo la cruz de Jesús. No hay un Jesús sin cruz, ni una cruz cristiana sin Jesús. Porque hoy en día, a pesar de que Jesús ha resucitado y ha destruido al pecado en su muerte, pues sigue habiendo, como lo hemos dicho, muchísima muerte, muchísimo dolor, muchísima injusticia, muchísima división social que ha llevado a esta sociedad que tenemos. Pero llegando al texto más complicado, es decir, podemos aceptar un mensaje del Evangelio en donde esté contraponiendo el amor a los padres, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios, al amor a Jesús. ¿Cómo podemos entender que Jesús nos dice, el que ama a su padre más que a mí, no es digno de mí? Entonces, ¿qué? ¿No podemos amar a nuestros padres? ¿No los podemos amar apasionadamente? Son un segundo lugar, siempre estarán atrás. Al único que podemos amar es a Jesús. ¿No es eso un egoísmo terrible? ¿Cómo es posible que un Dios nos pueda decir, pues ¿sabes qué? Si amas a tu padre o a tu madre, a tu hija o a tu hijo más que a mí, no eres digno de mí? Y bueno, pues dan ganas de decir, pues no me interesa. O sea, si me estás poniendo una contradicción y una balanza entre o amas uno o amas el otro, pues obvio que me voy a quedar con mi hija de mis entrañas, o con mi hijo, o con mi mujer, o con mi marido, o con las cosas que le dan sentido más inmediato. Y ya pues Dios y Jesús, que está tan lejos, pues quién sabe para qué sirvan o qué significa amarlos en primer lugar. Pero la consecuencia sí es grave, porque dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, para nosotros los creyentes, ¿qué significa no ser digno de Él? Es decir, no tendremos lugar en la gloria, no tendremos parte de su resurrección, no podremos ser sus discípulos. ¿Qué es lo que está realmente queriendo decir? Y a mí me ayuda mucho pensar en el contexto de la primitiva comunidad cristiana. Recuerden que ellos, al cabo de mucho tiempo, frente a las dificultades que estaban viviendo por anunciar el reino,
por transformar la realidad de acuerdo a lo que ellos habían aprendido de Jesús, se empezaron a encontrar con cantidad de dificultades. Y empezaron a experimentar la persecución, la cárcel, la tortura, los azotes, Pablo, los riesgos del naufragio, la lapidación, tantas cosas. Entonces yo me imagino que esa primitiva comunidad cristiana empezó a preguntarse, ¿seguimos a Jesús o ya nos retiramos? Porque seguir a Jesús es tomar su cruz, es arriesgar nuestra vida. Y yo prefiero quedarme con mi madre, con mi padre, con mi hija o con mi hijo, a meterme y arriesgarme a perder la vida con aquel. Entonces, pues suena muy lógico, ¿no? Frente a una comunidad que probablemente empezó a echarse para atrás del compromiso porque empezaron a experimentar, como ya lo veíamos la vez pasada, no solo es la oposición de los romanos, es decir, del poder político, sino también del poder religioso. El cristianismo rompe las estructuras de poder de esa época y a nadie le gusta perder poder y hacen lo que sea por conservarlo. Y los que estaban entonces sufriendo mañana, tarde y noche eran los seguidores de Jesús. Entonces empieza a entrar en ellos el miedo, la inseguridad, el abandono, el decir, pues yo creo mucho en Jesús y lo quiero y se me apareció, pero yo no voy a seguirlo, a caminar, a dar la vida por él, porque eso es muy difícil. Entonces, sin duda que los discípulos han de haber tomado ese texto, esas palabras de Jesús, y las han de haber expresado con toda su fuerza, como diciendo, hermanos, no podemos ser seguidores de Jesús si renunciamos al seguimiento por el miedo a perder la vida, por el miedo a perder a los seres queridos, por el miedo a que algo nos pase. Y decir seguir a Jesús es seguirlo radicalmente y no importa lo que nos pase, vale la pena. Entonces no se trata de odiar, no se trata de no amar, se trata de que el amor a nuestros seres queridos no nos impida el seguimiento del Señor Jesús, aunque eso tenga riesgos. Y eso lo podemos ver. ¿Cuántas familias hoy en día prefieren entrar en la corrupción, en la mentira, en el engaño? Dizque por la familia, necesito llevar dinero a mi casa, necesito quedar bien con los demás, necesito quedar bien con el jefe. Y entonces una serie de mentiras y componendas van construyendo nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra vida, y vamos entonces no siendo dignos de seguir a Jesús. Porque ya lo dijo Jesús, no se puede seguir al César y seguir a Jesús. Y hoy podemos decir lo mismo, el que quiera seguir a Jesús tiene que renunciar a una vida que está centrada en el placer, en el dominio, en la corrupción, en las componendas, en las ventajas para nosotros, en olvidarnos del prójimo, porque nosotros estamos bien. Hoy en día, ya lo hemos visto por muchos lados, el hambre está cundiendo en muchísimos hermanos nuestros. Y es terrible cuando decimos, bueno, a mí gracias a Dios no me pasa nada. Y yo siempre digo, gracias a Dios, o gracias a un sistema injusto que beneficia a unos y a otros los mata, ¿no? Por eso entonces la radicalidad del Evangelio no nos puede permitir hacer concesiones en nuestra vida de seguimiento. Tenemos que ser radicales en el seguimiento, cueste lo que cueste. Y por eso podemos entender la frase, esta frase de Jesús. Pero también yo creo que siguiendo a San Ignacio y quizás San Francisco, otra manera de entender es, Dios es la raíz más profunda de todo lo creado. Si algo es real, es porque la realidad de esa cosa está sostenida por Dios. Entonces, me parece que la gran invitación que hay allí es, amemos tan radicalmente todo que seamos capaces de ir más allá de la cosa concreta para toparnos con ese Dios
que está allí sosteniendo. Ignacio, en su contemplación para alcanzar amor, dice, miren cómo Dios está en las piedras, en los minerales, en los materiales, dando el ser, en las plantas, sensando, en los animales, sintiendo, y en el ser humano, amando. Entonces, el que sigue a Jesús y dice, yo no puedo, como dice el Evangelio, o amo a mis amigos, a mi padre, a mi madre, o amo a Dios. Aquí desde esta óptica se dice, tú ama a Dios, toma a tus hermanos, a tus papás, a tu vida, a lo que quieras, pero con tal calidad de amor que en ese amor encuentres a Dios. Entonces es un falso dilema decir, o amo a mi papá o a mi mamá, o a mi hija o a mi hijo, o amo a Dios. No, por eso es la encarnación. Y por eso termina este evangelio diciendo lo mismo. Si le das un vaso de agua a alguien en mi nombre, me lo estás dando a mí. Entonces, la radicalidad del amor al que nos está llamando Jesús es, amen con tal calidad que lo que amen sean capaces de trascender lo concreto para llegar al encuentro con Dios. Es un poco, todas las criaturas son símbolos. ¿Símbolos de qué? De Dios. Entonces, si nosotros nos quedamos solo con el símbolo, nos olvidamos de Dios. Por eso es bien interesante, podríamos decir, cada uno de nosotros, un atardecer, un amanecer, la belleza del mar, de una montaña, de un árbol, de una flor, todo es símbolo de qué, todo nos habla de qué. Para San Francisco, ¿de qué nos hablaba? De Dios. Todo es hermano, hermano lobo, hermano planta. Todo es hermano, todo es fraternidad. Allí está Dios en eso. Entonces la contraposición cambia de sentido. No es o amas uno o amas al otro, sino ama tan radicalmente las cosas que no te quedes en la cosa, sino que vayas más allá de ella hasta encontrarte con Dios, que está profundamente enraizado en esa cosa o en esa persona. Y eso es justo la encarnación. Y por eso al final de Mateo nos dice, fuiste a la cárcel y me visitaste, tenía frío y me diste una manta, me cubriste, tenía hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, si nunca te vi? Pues cuando lo hiciste por el más pequeño de mis hermanos. Entonces, el problema, me parece a mí, es que a veces somos ciegos, no alcanzamos a ver lo que hay detrás de cada criatura. Nuestro amor es chiquitito, es así casi podríamos decir, es miserable. Y a lo que nos está llamando Jesús es a un amor tan radical que entonces es capaz de convencerse y comprar esta propuesta de Jesús para seguirlo a pesar de la muerte. Porque seguir hablando de un mundo en donde está Dios en cada cosa, y no puedes matar, y no puedes asesinar, y no puedes explotar, y no puedes robar, porque allí está Dios. Porque tienes que amar radicalmente eso, y porque no está bien lo que está haciendo esta sociedad que nos está destruyendo. Ah, caray, eso te cuesta. ¿Qué te puede costar? La chamba. Tú no puedes estar aquí porque gente que no es corrupta no cabe aquí, ¿no? O tú no puedes o te matan, ¿verdad? Hoy hemos visto este asesinato también de un juez, ¿no? Que supuestamente, pues el juez estaba siguiendo casos de narcos. Pues sí, esos a lo mejor incluso pueden ser no creyentes, y sin embargo están dando la vida por la misma causa por la que Jesús lo dio. Es decir, tienen tal amor interiormente que son capaces de decir, vale la pena vivir así, y no escondidos detrás de una comodidad, ¿no? En fin, como que estos son de los evangelios polémicos, pero me parece que al mismo tiempo nos pueden permitir radicalizar nuestro seguimiento y radicalizar nuestro compromiso con los pobres, con el cambio de sociedad, porque allí está Jesús, allí está diciendo, sígueme, y hay cruz de veras, pero hay esa satisfacción de resucitar con Él. Y eso fue lo que los discípulos, después de haber tenido el miedo de la persecución y haberse querido echar para atrás, estas palabras sin duda le dijeron, sigamos adelante, no podemos quedarnos al margen
del seguimiento de Jesús. Pues que Dios nos conceda a todos donde estemos realmente ser seguidores de Jesús y amar con tal calidad que podamos encontrarnos con Dios en todas las criaturas con las que nos encontremos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a recitar nuestro credo. También hoy quisiera hacerlo de manera diferente. Yo sé que muchas personas de ustedes, de pronto por el Messenger o por el ¿cómo se llama? Facebook o lo que sea, van mandando mensajes. Pues podían expresar sus peticiones y aunque no las manden, que cada quien diga lo que necesita y que también expresen su fe. ¿En qué creen cada uno de ustedes? ¿De veras creen en esto? ¿De veras creen que Dios está encarnado entre nosotros? ¿De veras creen que amar radicalmente es encontrarse con Dios? ¿De veras creen que se puede amar a Dios y a nuestros hermanos porque Dios está en ellos y los amamos a ellos en lo que son y a Dios en lo que es? No perdemos la diferencia, pero los amamos integradamente. ¿Creen ustedes en eso? ¿Creen ustedes en el Espíritu, que es el que nos está llevando a vivir de manera diferente? ¿Creen ustedes en ese Padre amoroso que nos sostiene en medio de la lucha por evitar y quitar y transformar esta sociedad de tanto pecado y de tanta maldad? ¿Creen ustedes en esta comunidad que es la Iglesia, que en medio del pecado sigue pues invitándonos a la conversión, al seguimiento de Jesús? Y finalmente, hermanos, ¿creen ustedes en ustedes mismos como capaces de seguir a Jesús hasta el final, de tomar su cruz y de vivir con honestidad, con amor radical, para entregar su vida hasta el final? Pues si han respondido que sí, esta es nuestra fe, esto es lo que Dios nos anima y nos alienta. Por eso le damos gracias a Dios y le pedimos que confirme nuestra fe. Vamos ahora a presentar nuestras peticiones. También allí, como les decía, cada quien, pues desde su corazón, desde su hogar, pídale a Dios lo que necesita. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, que ayer cumplió 28 años de su ordenación episcopal, que sea un buen guía de la comunidad de los seguidores de Jesús y nos ayude a todos a vivir con alegría el camino del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros países de América, que no olviden nunca los valores cristianos de paz, concordia, fraternidad, atención a los pobres y los débiles y la acogida a los que buscan una vida más digna. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren por la enfermedad o la vejez, que puedan vivir con buen ánimo su debilidad y no les falte la fortaleza de Dios ni la compañía de los hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que vivamos con un espíritu siempre abierto al amor de Dios y demos testimonio de Él en toda ocasión. Oremos. Padre, escúchanos. Te pedimos, Padre, que escuches estas peticiones que hoy hemos elevado hacia ti y que conforme a tu Espíritu nos sigas animando en el camino de la vida con fe, esperanza y alegría, a pesar de las dificultades con las que cada día nos topamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentemos pues a Dios el pan y el vino. Yeah.
oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor siga estando con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles llenos de alegría, invocamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre bueno, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, cuando acabó la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre bueno, lo pasó también a sus amigos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde entonces esto es para todos nosotros el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan que nos da vida y este cáliz que nos salva. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia y nos permites en este día celebrar tu Eucaristía en todos los lugares donde nos encontramos. Y así es como también te pedimos que el Espíritu Santo nos siga congregando en la unidad más allá de los espacios, de las casas, de las paredes, de las fronteras, de los sitios. Es uno el Espíritu y uno el Señor Jesús a quien nos invita a servirlo. Por eso te pedimos que este Espíritu nos mantenga en esa unidad que es la que surge al participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, por toda tu iglesia extendida a lo largo de la tierra,
por el Papa Francisco, que pues muy oportunamente ha estado dando mensajes de la situación que estamos viviendo. No ha sido un Papa ajeno a lo que nos está pasando. Y ahora decía en un breve mensaje que si no cambiábamos después de que pase la pandemia, de nada nos había servido tanto sufrimiento. No podemos seguir con el mismo mundo. Tenemos que cambiar, algo tenemos que hacer. No podemos permitir, más allá de la enfermedad, que más de la mitad de la población, y mundialmente quizá más, esté padeciendo estas condiciones tan infrahumanas. Pidamos también por nuestros obispos, en las diócesis donde cada uno de ustedes se encuentre, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala, Señor, a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Yo quisiera también abrir un espacio aquí, para pedir por todos los que han muerto por esta enfermedad, pero también por la violencia, por los asesinatos, también por aquellos que en vida están muertos porque rechazan el amor de Dios. Que cada quien entonces desde su hogar, desde su corazón, ponga en la Eucaristía a aquellas personas a quienes quiere pues pedir por ellas y que estén también ya en el corazón, en el lecho de Dios. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que podamos merecer por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y cada quien desde su casa dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar el Padre Nuestro, pero también el Padre Nuestro como una oración de fraternidad, de comunidad, que nos anima a seguir en esa lucha a la que nos invitó Jesús. Pues yo también quisiera poner aquí los que en esta semana han cumplido años, han celebrado su santo. Hoy es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y bueno, mañana es San Pedro y San Pablo. En fin, hay muchos motivos por los cuales bendecir a Dios y darle gracias. Entonces, que hoy en el corazón a todos ellos los tengamos presentes. Oremos pues con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males.
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanas y hermanos tan queridos, donde estén y se encuentren, les deseo que la paz del Señor esté con ustedes. Nos podemos dar un signo con distancia de paz y de cariño. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserve unidos hasta la vida eterna. Amén. Pues en este momento, como les he dicho, podemos hacer esa comunión espiritual que es desear, disfrutar, sentir la presencia de Dios en nuestros corazones y platicar con Él, como ese padre platica con su hijo, como esa señora con su esposo, como ese esposo con sus hijas. Que sepamos pues compartir con Dios este momento. Bosque lluvioso y sequedad, sobre pueblo pequeño y gran ciudad,
Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, que el Señor siga estando con ustedes y con tu espíritu. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Hemos celebrado esta acción de gracias. Solo voy a dar algún aviso parroquial, como se suele decir, que de hoy en 8 será la última misa, así grabada de esta forma, no sé que hubiera alguna otra, porque el colegio se cierra por la temporada de vacaciones y por unas obras que están realizando. Entonces, pues hasta principio de agosto, volveremos a tener la Eucaristía, pues también todo dependiendo de cómo pinte la situación, ¿no? Y luego un comentario, un comercial, que esta canción de bendición, yo la escuché cuando me tocaba trabajar como asistente de educación hace años, en medio de una situación que estaba viviendo Tampico sumamente grave. Entonces a mí me impresionó mucho porque pues en medio de que todo el mundo te hablaba de muertes, asesinatos, secuestros, derechos de piso, entonces escuchar eso, bendición, y es lo único que repite, bendición, 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 pues me parecía fundamental. Y hoy dicha, en medio de esta situación también conflictiva, pues espero que les aliente y les ayude a todos, pues para eso, ¿no? Para saber que Dios nos sigue bendiciendo y está con nosotros a pesar de cualquier situación que vivamos. Pues gracias al coro, gracias a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares y que tengan bonita semana. Bueno, y San Pedro y San Pablo es hasta el lunes, no es mañana. Como estoy celebrando la misa del domingo, me da la impresión de que ya mañana es San Pedro y San Pablo, pero es hasta el lunes. Y hoy es Nuestra Señora del Socorro, entonces todos los socorritos pedimos por ellas. Bueno, pues ahora sí, podemos irnos en paz, hemos celebrado nuestra acción de gracias.